Bien, amigos de Mundos Alternos, continuamos con más de nuestras entrevistas. En este caso ya es la última entrevista del programa del día de hoy y ya tenemos con nosotros a Nayeli Cerón. Ella es escritora, licenciada en psicología y originaria de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Nayeli? Muy bien, Maritza, y muy agradecida por esta oportunidad que me están dando aquí en Mundos Alternos. Muy agradecida y muy feliz. Cuéntanos, Nayeli, ¿cómo fue que iniciaste en la escritura? ¿Ya había alguien en tu familia que se dedicara a algo relacionado o cómo fue que nació esa inquietud? Pues en realidad soy la primera en la familia en hacer en hacer y entrar en este mundo de la literatura. Y básicamente todo surgió a raíz de que estudié en una escuela en donde tenían como parte del plan de estudio que todos los años de primaria estuvieran dándonos una cantidad de libros, unos 6, 7 libros, obviamente para público infantil. Y cada vez que terminábamos un libro teníamos que hacer una especie de examen en donde nos hacían preguntas relacionadas a, y eso hizo que yo generara el hábito de la lectura desde muy temprana edad, y a partir de entonces empezó a gustarme todo este mundo, ¿no? Tanto de leer como también de escribir. Entonces, desde muy chiquita tuve ese acercamiento y a partir de ahí. ¿Recuerdas aquel primer libro o texto que leíste y que dijiste, me atrapó, quiero dedicarme yo a esto, a escribir? Ahora sí que fueron varios, y fue como paulativo, porque, por ejemplo, cuando estaba más chica, y que era lo que te digo de estos libros que nos daban para leer en la primaria, el primer libro que me atrapó fue el de 5 semanas en globo de Julio Verne. Un libro así de chiquitito, pero que era bastante entretenido, lleno de aventura, de acción. Entonces, ahora sí que lo clásico de Julio Verne, ¿no? Toda esta parte del descubrimiento, de la aventura. Entonces, a partir de ahí me empezó a llamar mucho la atención. Ya posteriormente, cuando crezco y que tengo, no sé, 14 años, 15, fue que entonces conocí otro libro llamado La huésped de Stephanie Meyer, que pues a mi edad me pareció una joya y que sigo considerándolo un muy buen libro. Y a partir de ahí fue que entonces se me ocurrió la idea de, bueno, ¿por qué no empezar a escribir también mis propias historias? ¿Por qué no hacerlo? Entonces ya tenía como las bases por todas esas cantidades de libros que leía, más o menos identificaba qué tipo de novelas o historias quería escribir, y entonces empecé ahí. ¿Y a qué artistas admiras actualmente, escritores? ¿Cuáles podrías decir que han sido parte de tu motivación también en este camino de la escritura? Mm, Sería principalmente Stephanie Meyer, que es la autora de este libro llamada La huésped. Ella, admiro mucho su trabajo, me gusta bastante la manera en cómo ella escribe, siendo tan detallista con el entorno, las emociones. La verdad es que es bastante delicado escribir esa clase de escenas con tantos detalles, porque puede llegar uno a caer en aburrir al lector, ¿no? De tanta información que se pone en un solo párrafo. Pero ella lo maneja de tal manera que la verdad es que es bastante admirable y te engancha, te lo puedes imaginar con lujo de detalle cada una de las cosas. Principalmente sería ella. También sería una autora llamada Rachel Hawthorne, que ella escribió una saga llamada Los Guardianes Ocultos, y ella se encarga más que nada bueno, sus historias son más de licantropía, fantasía, entre otras cosas, ¿no? A ella le agradezco muchísimo la parte de cómo las escenas de acción, y que también tiene una manera de hacer una síntesis de las escenas bastante interesantes, e igual admiro mucho su trabajo y también me enseñó bastante a escribir. Bueno, clásicos como García Márquez, con, por ejemplo, su libro de 100 años de soledad, que pues, todos sabemos de que es un libro bastante difícil de leer, pero que al mismo tiempo llega a ser bastante interesante, o bien su obra del amor y del amor y otros demonios, que también es un excelente libro. Y de los más jóvenes podría llamar a la autora Inma Rubiales. Es una autora muy joven, creo que tiene 18 años, que ella es española,
y la verdad es que la admiro bastante igual por su gran habilidad para poder escribir, para poder transmitir sus emociones a los lectores, y que bueno, que además es muy joven y que ya logró publicar varios libros, entonces también es una fuente de inspiración. ¿Y tú en qué te inspiras, Nayeli? ¿Hay alguna temática en específico que te guste tocar? ¿Te inspiras de cosas que te pasan a ti? ¿O cómo surge esa inspiración? Bueno, en mi caso, a mí me llama mucho la atención la fantasía. Ese es el género que escribo normalmente. Y de donde me inspiro normalmente son de los sueños. Soy una persona que sueña bastante. Fácil, yo creo que sueño como de los 7 días de la semana, sueño 4 o 5 días. Entonces, normalmente tengo una libreta de noche en donde cada vez que tengo un sueño y que puedo acordarme de ello, inmediatamente lo escribo, ¿no? Porque sé que en algún otro momento esos elementos que vi a través del sueño me pueden servir para algo, ¿no? Y sí, de hecho, mis últimos trabajos han salido gracias a sueños importantes que he tenido y que digo, o sea, casi casi despierto y digo, wow, esto lo tengo que escribir. Así es mi emoción, ¿no? También me llego a inspirar mucho de la naturaleza. Me gusta ver documentales, fotografías de algún ecosistema, de algún paisaje natural, y entonces observo las montañas, observo los ríos y digo, esto podría quedar perfecto para una escena así, ¿no? Aquí podría surgir una batalla, a lo mejor aquí podría ser una ciudad que estuviera oculta entre los árboles, o que a simple vista pareciera una montaña cualquiera, pero en realidad no lo es, cosas de ese estilo. Entonces creo que ahí estaría más mi inspiración. ¿Prefieres planificar tus historias? O sea, sí, pensarlas antes, planear bien qué tipo de personajes van a surgir, o prefieres que sobre la marcha sentarte con la pluma y que ahí vaya surgiendo? Sería de ambas. Al principio, cuando empecé a escribir, sí era conforme la marcha, ¿no? Porque apenas estaba iniciando en este mundo y más que nada era como la emoción y la imaginación que estaba desbordándose, y entonces era estar escribiendo las escenas como si estuviera viendo una película. Entonces me dejaba guiar por la propia historia, ¿no? Aunque tuviera giros que no me terminaban de agradar, pero trataba de respetar lo más que se pudiera, ¿no? Porque al final la historia era la que estaba tratando de ser contada y yo era el medio, no al revés, ¿sí me explico? Ya conforme ha pasado el tiempo y que he tenido un poquito más de formación, es entonces que decidí planearla antes, hacer la estructura de, ok, quiero que trate de esto y van a tener, no sé, estos dos personajes como principales, la época en la que se va a plantear la historia es esta y ya, ¿no? O sea, escribo lo básico, que no sé, abarca yo creo que como 2 páginas. Y ya después empiezo a meterle toda la parte creativa, ¿no? Y empiezan a surgir nuevas ideas y entonces, ok, esto puede encajar en esta sección y así, ¿no? Se va como rellenando todo lo que antes se había escrito. ¿Y cuál es el ambiente ideal para Nayeli Cerón para ponerse a escribir? Por ahí hay autores que prefieren como el silencio, una tacita de café, o la semana pasada nos entrevistamos a un autor chileno llamado Fabián Rivera, que él prefería el caos. Él, por ejemplo, mencionaba que se había ido a un centro comercial y ahí en medio del centro comercial, en una banca, se puso a escribir con el bullicio de toda la gente, con las tiendas. ¿Tú cuál sería tu ambiente ideal? Wow, pues honestamente no sería el caos, en definitiva, no, no. Eh, en definitiva sería en la madrugada o ya, no sé, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque normalmente a esas horas no hay ruido, no hay distractores, no hay nada que pudiera interrumpir todo el proceso creativo. Y es que, vaya, es que es fascinante cuando llega a ese momento de inspiración o que estás tan metido en la escena que estás muy atrapado y que sientes que si te distraes un mínimo momento, toda la idea se va. Entonces tenemos que estar siempre muy al pendientes de todas esas cosas y eliminar todos los distractores que se puedan, ¿no? Entonces, en mi caso sería definitivamente entre las 4 de la mañana y las 7, 8 de la mañana, dependiendo obviamente de mis actividades del día, si es que me lo permiten. Y puedo estar tomando a lo mejor una taza de café o una taza de té, dependiendo de lo que se me apetezca.
y utilizo música también. Busco soundtracks de algunas películas que me inspiren, que tengan que ver con la historia o la temática sea parecida, o bien de bueno, a mí me gusta mucho el anime, entonces también utilizo los soundtracks de esos animes para poder inspirarme para alguna escena en particular o algo así. Entonces me pongo mis audífonos, cierro puertas, ventanas para que no haya ruido y me concentro totalmente aprovechando ese silencio de la mañana. Muy bien, pues entonces tú prefieres la tranquilidad, el lado romántico. A mí cuando Fabián me comentó que él prefería el caos me pareció un poco sorprendente, pero pues cada quien tiene su modo de inspirarse. Sí. Leí que fuiste ganadora de un concurso de cuento infantil. Cuéntanos de esta experiencia. Bueno, ese se dio en el 2003, cuando yo tenía como 8 o 9 años, y fue el primer concurso en el que participé junto con mi mamá. La idea de la escuela era que nosotros como alumnos hiciéramos algún cuento relacionado a la naturaleza, y bueno, pues quien ganara iba a recibir pues unos diplomas, o bien el primer lugar iba a ganar que se recreara como de tipo un mini teatro para la escuela la historia ganadora, ¿no? Entonces, junto con mi mamá hicimos un cuento sobre un campamento en donde iban unos niños a un bosque y al ver que estaba lleno de basura y cosas de ese estilo, entonces se organizan para poder limpiar el bosque y poder disfrutar de la naturaleza. Gané el segundo lugar en ese concurso interno y pues para mí fue lo máximo, fue el primer premio que ganaba tanto como escritora como también como niña, y a partir de ahí tuve la idea de empezar a escribir, ¿no? Empecé a escribir cuentos pequeños, normalmente eran para mi mamá o eran para mí, que hablaban sobre animalitos, hadas, cosas de ese estilo, y conforme fui creciendo fue que entonces ya la idea se empezó a hacer más formal, ¿no? De volverme como tal escritora. ¿Y actualmente te dedicas 100% a la escritura o lo compartes con tu profesión, que es la psicología? Lo comparto. Normalmente escribo en mis tiempos libres, en fin de semana o antes de ir a dormir. O sea, cuando tengo la oportunidad en el día, me siento a escribir un rato, ¿no? Trato de avanzar un par de capítulos, aunque sea, y a seguir con mis actividades. Sí, se comparten. Y ahora cuéntanos de tu libro, Sellada. ¿Cómo fue que surgió y de qué trata? Bueno, yo tenía 14 cuando empecé a escribirlo. Y originalmente no se llamaba Sellada. El libro se llamaba, bueno, en general se llamaba El camino hacia nuestro destino, que ya después se transformó en Hilos del Destino, como tal. Y el primer tomo se llamaba Opuestos. Ahorita ya cambió el nombre. Y como te digo, la empecé a escribir cuando tenía 14 años. Al principio eran una historia que venía de mi imaginación para pasar el rato, pero conforme fue pasando el tiempo y que empecé a verle como más estructura a la historia, fue que entonces ya le empecé a poner más empeño y la terminé a eso tenía yo como 17 años más o menos, y la historia narra a una chica llamada Agnei, quien vive en una aldea de humanos, básicamente oculta de la mirada porque sabe que si ella sale y un humano la ve, inmediatamente sería asesinada, ya que en el lugar en donde ella vive, pues los seres que no son humanos, en pocas palabras, pues inmediatamente tienen que ser aniquilados, ¿no? Hasta que un día, y para esto ella empieza a tener varios sueños relacionados a batallas, a seres mágicos y también de una joya en particular. Y empieza a tener eventos de que es sonámbula. Hasta que un día ella tiene una visión en donde la aldea que ella habitaba es atacada por unas gigantescas aves come humanos que al mismo tiempo incendian la aldea. Con esto ella trata como de prevenir a la gente de qué es lo que está pasando, pero nadie le quiere creer. Cuando ocurre el desastre, porque haz de cuenta que ella tiene como la habilidad de predecir el futuro, cuando ocurre este desastre, ella intenta rescatar a una mujer que siempre la estuvo con ella y la crió, pero al final es rescatada por un chico quien termina diciéndole su verdadera identidad y misión.
Acné resulta ser la última guardiana de la gota. Y tiene el deber sagrado de encontrar una joya, que es justamente la joya que todo este tiempo estuvo soñando, una joya que posee el poder del universo y que fue la causante de que se desatara una guerra de más de 20 años. Entonces ella resulta ser esta elegida por una profecía para poder encontrar esa joya y llevarla a un templo llamado el Templo del Eclipse y poder purificarla para poder así detener esa guerra, ya que se originó porque todos los que están interesados por esa joya saben el gran poder que tiene y saben que con esa joya podrían destruir el mundo. Entonces, Acné inicia un viaje bastante peligroso en donde necesita encontrar esa joya y después poderla llevar al Templo del Eclipse para poder cumplir con esa profecía, ya que aparentemente si no lo hace, más bien dicho, no tiene otra opción. Su destino ha sido sellado y haga lo que haga, tiene que cumplirlo, porque al final de cuentas todos los caminos la siguen llevando a exactamente el mismo desenlace. Entonces, el primer libro, de hecho aquí lo tengo, me preparé, sería no sé si, a ver, ahí está. Este es el ejemplar, es el tomo 1, y se espera que en este año esté saliendo el tomo 2, en total son 4 libros, y básicamente esa es la historia que va narrando, ¿no? Las aventuras que va teniendo Acné, todos los desafíos que se tiene que enfrentar, como traiciones, secuestros, batallas, entre otras cosas, para poder ella cumplir con esa profecía que tiene sellado su destino. ¿Qué dirías que fue lo más difícil de todo el proceso para tener este libro? Híjole, yo creo que serían 2 cosas. Una, no sé si has escuchado de un término que ahorita se está poniendo muy de moda entre los escritores, que se llama el síndrome del impostor. No he escuchado eso. Ok, bueno. No estoy muy segura si así se llama, o sea, que tiene el nombre de síndrome, pero sí de la parte de impostor. Básicamente lo que dice esta cosa es de que nosotros como escritores nos empezamos a autosabotear, en el sentido de decir que nuestra historia no es suficiente, que no le va a gustar a nadie, que es una pérdida de tiempo, y empezamos nosotros a echarnos un montón de tierra a nuestro propio trabajo. Entonces yo creo que ese sería el factor número 1, ¿no? Que aunque a mí me gusta escribir y lo hago con mucha pasión, con mucha energía, siempre está esa vocecita que me dice, pero ¿y qué tal y si no es suficiente? ¿Qué tal y si no le gusta a nadie? Entonces, sí, por mucho tiempo me detuvo el publicar incluso mi libro, porque sentía que nadie lo iba a leer, que a nadie le iba a gustar y todo, pero no estaba entendiendo que en realidad a la primera persona que debía de gustarle e interesarle era a mí. Ya si los demás compartían ese mismo gusto, bueno, ya la hice, ¿no? Pero de primer momento tenía que ser yo. Eso como punto número 1. Y como punto número 2 sería todo el proceso de poder publicar un libro. Vamos a entender que aquí en México es bastante complicado que se dé a conocer nuevos escritores. Normalmente las editoriales se van por lo seguro, ¿no? Por aquel escritor que ya tiene más trayectoria, por a lo mejor alguien, ahorita que está muy en auge los youtubers o influencers que empiezan a escribir sus libros y digo, bueno, qué padre por ellos, a lo mejor tienen algo interesante que decirnos, pero las editoriales se van por ellos, ¿no? Porque son conocidos, porque saben que se va a vender el libro y toda la cosa, ¿no? En cambio, una persona que no se ha metido todavía en ese medio, que no lo conoce nadie, es un poco más complicado, ¿no? Y luego, en mi caso, yo soy una escritora autopublicada, decidí irme por ese lado, y pues aventarme toda la chamba que normalmente haría una editorial, ¿no? Que en este caso sería toda la parte del maquetado, de diseñar la portada, de ver que todas las cuestiones cuadren y luego que se imprima, entre otras cosas, ¿no? Entonces, sí sería como la parte personal de yo echarme ánimos de que sí lo iba a lograr y de confiar en mi trabajo, confiar en lo que hago, y al mismo tiempo aventarme la chamba de publicar el libro, ¿no? Todo ese proceso que en teoría no me correspondería a mí como escritora, pero fue el lado que elegí, ¿no? ¿Este libro actualmente dónde lo pueden conseguir? Lo pueden conseguir en Amazon. Ahí es en donde esa plataforma fue la que conocí, que estaba dando la oportunidad de autopublicar libros.
Ahí se puede encontrar tanto en versión física como en digital, en cualquier plataforma Amazon, siempre y cuando tenga, bueno, el país en donde se esté buscando tenga los permisos de comercio y todo ese tipo de cosas, porque parece ser que no todos los países entran, pero bueno, ya es parte de la plataforma, ¿no? Ahí se encuentra, o bien también hay una muestra gratis de los primeros 10 capítulos en una plataforma llamada Wattpad, que es una plataforma para escritores jóvenes donde nos damos a conocer nuestros trabajos. ¿Crees, Nayeli, que nos pudieras leer un pequeño fragmento de tu libro, Sellada? Claro que sí, con mucho gusto. Ok, el fragmento que les voy a leer es del capítulo 19 y este fragmento es sin duda mi favorito porque de hecho fue el más difícil que escribí para poder proyectar todas esas emociones de la protagonista, sobre todo por el momento tan crucial en el que ella se encontraba. Y dice así: abrí los ojos de nuevo. Esta vez ya era de día y la luz me daba directo al rostro. Había dormido tranquila y profundamente. Incluso me sentía fresca. Me di vuelta en la cama y choqué con un bulto enorme. Yue estaba profundamente dormido. De pronto, las imágenes de aquella pesadilla resurgieron de mi mente y yo me encogí al incluso escuchar los gritos de desesperación y el choque de las armas. Apreté los ojos y comencé a temblar. Sabía bien que aquella pesadilla se haría realidad si no hacía algo al respecto. Inhalé hondo y volví a abrir los ojos. Yue seguía dormido. Yo lo miré y me grabé cada rasgo de su bello rostro. Su cabello ligeramente largo y alborotado, piel apiñonada, cejas y pestañas ligeramente tupidas, nariz larga y poco puntiaguda, labios finos y rosados, pómulos ligeramente acentuados y barbilla cuadrada y un poco partida. Era un hombre verdaderamente apuesto y letal. Permanecí observándole un buen rato y reflexioné. Yue siempre ha estado protegiéndome desde antes de conocerme, y él fue el primero en confiar que yo lograría cumplir con la profecía. Deseaba ser tan fuerte como él y poder pelear las batallas que él había estado peleando por mí. Deseaba que nada malo le pasara al hombre que estaba acostado en mi cama, durmiendo profundamente, cuando normalmente es él quien vela mientras yo duermo. Suspiré y me levanté de la cama. Deseaba gritar a todo pulmón y sacar todo lo que tenía adentro. Así que llamé a Shia y este se manifestó en Fénix. Lo monté y Shia salió volando por el balcón, llevándome a un archipiélago hasta las afueras de la isla, cerca del arco de piedra tallado. Una vez que Shia tocó suelo, bajé de su lomo y grité a todo pulmón con el ruido de las olas rompiéndose contra el archipiélago. Estaba frustrada, tensa y sobre todo llena de miedo. Había mucho en juego y toda esa responsabilidad estaba encima de mis hombros. Lo vivido en estos días no dejó de darme vueltas en la cabeza como una película sin fin. Veía a Yue rescatándome en el mundo antiguo y cuando me reveló mi identidad, recordé también esa horrible experiencia al momento de recuperar la gota, los ogros que enfrentamos en la isla Suret, las pesadillas, la pelea con Ariak, la profecía que me había revelado la deidad Alexandría, y para sumarle el sueño que había tenido durante la noche, un sueño sellado con sangre y gritos de desesperación. Cuando dejé de gritar, caí de rodillas al suelo y respiré profundamente. Mi cuerpo comenzó a temblar ante la idea de fracasar, ya que en ese sueño yo no había podido hacer nada para proteger la ciudad que, aunque no me había recibido bien al principio, sí me había acogido y sonreído después. Era una bella ciudad que en mis sueños se reducía a escombros y fuego. Pero no solo temblaba por aquella pesadilla, sino porque estaba consciente de cada una de las palabras que la deidad me había dicho ayer en la tarde. Era demasiada responsabilidad, una responsabilidad que no me corresponde, sino que me han impuesto y de la cual depende todo un país. ¿De verdad podría lograrlo? Gemí y me apoyé de Shia. No podía darme el lujo de dudar tanto. Al final de cuentas, había aceptado todo esto desde que Yue me rescató.
Y ahora, después de haber conocido a Yue y a todo el reino de Susei, nacía dentro de mí el deseo de protegerlos. No deseaba que esa pesadilla se hiciera realidad. Por ende, llegué a la conclusión que, si no lograba transformarme, podría perder todo aquello que empezaba a amar. ¿Sería este el costo de sacrificio? Muy bien, pues ahí tienen algo del libro Sellada de Nayeli Cerón para que vayan a conseguirlo en Amazon. De igual forma que vamos a dejarle las redes de Nayeli para que estén al pendiente también de el segundo volumen. ¿Hay algún consejo que podrías darles a aquellos que van iniciando en la escritura, Nayeli? Claro que sí, y sería que escriban. Una vez estaba leyendo una entrevista que le hicieron a un escritor, no me acuerdo en este momento si era de Stephen King o alguien más, pero había dicho que escribieran, que ese era el único secreto que había entre escritores, que te atrevas a escribir, que no importa las veces que falles, no importa las veces que no te guste tu trabajo, es seguir y seguir intentándolos. Simplemente con este primer tomo fueron aproximadamente unos 10 prototipos del capítulo 1, hasta que por fin quedó uno en que a mí me gustara y me satisfaciera, ¿no? Entonces ese sería el secreto y ese sería el consejo, que te atrevas a escribir, te atrevas a explorar toda esa imaginación que tienes y poder desbordarla a través de las letras, ¿no? Y que incluso uno se permita dejar influir por esa imaginación. Muchas veces nos llegamos a encontrar con cosas que pueden ser bastante caóticas en nuestra mente y que creemos que no es nuestro, sino que pudiera ser de algo más en nosotros, y que eso también es parte de la escritura, ¿no? Que conoces otras partes de ti mismo. Entonces sería eso, atreverse a escribir y atreverse a conocer otros mundos que tú mismo puedes crear. ¿A dónde te gustaría llegar con tu trabajo? Me encantaría, honestamente, que mi trabajo pudiera ser conocido en nuestro país, México, y que al mismo tiempo mi historia, tanto personal como de mi trabajo, inspire a otras personas a poder aventurarse en este mundo. Que cada vez haya más jóvenes escritores, más niños escritores que vayan y expongan sus ideas, que expresen todos esos mundos que están creando en su imaginación, y que el mundo conozca todo eso. Entonces eso me gustaría, tanto que se conozca mi trabajo en mi país principalmente, y al mismo tiempo que inspire a alguien más a hacer eso. ¿Cómo apareces en tus redes sociales para que te puedan seguir y conocer más de tu trabajo? Aparezco principalmente en Instagram y en Twitter y Wattpad. Esas son las plataformas donde normalmente estoy, y me pueden buscar como Nayeli Cerón con un guión bajo al final. Ese sería mi usuario. Perfecto, aquí les vamos a dejar todos los enlaces para que vayan a seguir a Nayeli y conozcan más de ella. ¿Hay algo que quieras agregar, Nayeli, antes de despedirnos? Pues en primera, dar las gracias por esta oportunidad que me han dado ustedes en Mundos Alternos. Y bueno, y también compartirles de que ahorita está existiendo un proyecto llamado Proyecto Wattpad, en donde se está dando, bueno, de mi parte estoy publicando una nueva historia que nada que ver ahorita con esta saga, sino es un proyecto aparte en donde se está llamando Entre Espinas Negras y Pétalos Blancos. Es una historia de historia ficción basada en la época medieval de la Santa Inquisición. Entonces, ahí si tienen ganas de leer algo que vaya siendo actualizado cada semana, pues ahí los estaré esperando. Y yo creo que sería todo. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, Nayeli, un gusto conocerte, y vamos a estar al pendiente de tu trabajo, de los proyectos que vengan, y pues en cuanto salga el segundo volumen nos lo compartes para estarlo difundiendo, y por qué no incluso agendar otra entrevista para que nos cuentes de este segundo volumen. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, amigos de Mundos Alternos, el día de hoy ya se nos terminó el programa, pero recuerden que si no se pudieran conectar a tiempo, aquí se va a quedar el programa completo para que puedan verlo con calma en el momento que ustedes deseen. Y también recuerden escucharnos y vernos todos los lunes a las 7 aquí en nuestra página de Facebook y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes Marixa Rivas, hasta pronto.
Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Mundos Alternos y en YouTube como Mundos Alternos Programa.